Bueno, buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios, pero también es una responsabilidad para mí. También saludo para todos los que nos oyen a través de las redes. Que el Señor bendiga su palabra y pueda en esta mañana edificar su vida y llevarle a un cambio de corazón, a un cambio de una vida para la gloria del Señor. Quisiera que oráramos al Señor porque ustedes saben que esto es, para mí, esto es muy grande, para una mente tan limitada, abrir la palabra de Dios. Eso es, tengo muchas limitaciones, pero Dios es suficiente cuando Él habla. Y espero que en esta mañana Dios hable a través de su palabra. Venir aquí a hablar lo que yo quiero, pues no tiene sentido, pero si Dios habla, entonces hay gloria para el Señor. Nuestro Padre, te doy gracias por esta mañana, este día, por habernos escogido como tus hijos. No cualquier hijo, hijos muy amados. Amados por ti, y era tu plan desde la fundación del mundo enviar a tu Hijo Jesucristo para que muriera por personas indignas como nosotros. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria por tu obra en la cruz a través de Jesucristo. Gracias, amado Padre, que no es por obras, porque si no ya hubiéramos perdido otra vez la salvación. Es por la gracia tuya, Señor. Y gracias porque tú vas a cumplir esa obra en nosotros de formar a Jesucristo en nosotros. Ese es el deseo tuyo desde antes de la fundación del mundo. Tener hombres y mujeres que se parecieran al Señor Jesucristo. Eso es muy grande, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad. Reconocemos, Señor, nuestra bajeza muchas veces como hijos tuyos, pero gracias, Señor, que es tu misericordia. En esta mañana queremos rogar que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea exaltada y que tu Espíritu Santo la pueda usar para la gloria y honra tuya y para edificación de tu pueblo. Pedimos tu bendición, Señor. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, abran sus Biblias en Marcos capítulo 7 y ahí vamos a tener Marcos capítulo 7, ahí vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. 7 del 1 al 13. Yo creo que no podemos avanzar más y entonces lo vamos a dejar ahí. Ya otro hermano algún día habla más de ahí para adelante. O de pronto algún día hablamos de ahí para adelante. Dice la palabra del Señor: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bueno, mis queridos hermanos, ahí vamos a ver el interrogatorio que le hacen a Jesús, la respuesta de Jesús y la ilustración que él da. Y después tratamos de explicar este texto y después con la ayuda del Señor buscaremos aplicaciones que nos puedan ayudar a nuestra vida. Bueno, aquí en el capítulo 7, más o menos, estamos hablando de que Jesús lleva 2 años en el ministerio en Galilea. Más o menos es el tiempo que lleva, 2 años. Seguramente en Galilea no había, pues allá era la ciudad del pescado y no era la ciudad intelectual. Jerusalén era la ciudad religiosa y allí era donde estaba el Sanedrín y estaban todos los escribas y fariseos, seguramente los más dotados, así se puede decir humanamente. Entonces, ¿qué es la intención aquí de los escribas y fariseos? Aquí el problema no es, en estos versículos, no es tanto el lavado de manos, no es tanto, ellos no van tanto por eso, ese no es el problema, que hay que entender, ese no es el problema por los que ellos estaban buscando a Jesús. Si ustedes leen los capítulos 2 y varios versículos, ellos vienen y arremeten contra Jesús por el día de reposo, por haber sanado a un hombre, por estar comiendo con pecadores, con malas mujeres. Y usted en el capítulo 2, no puedo ir porque tengo que ir rápido para que no se me vaya el tiempo, ven que Jesús les tapa la boca a esos hombres, y estos hombres que son la nata de la religión, nata y cuna de la religión, están muy ofendidos. Y ellos están buscando es una cacería, están haciéndole un cercado al Señor Jesús. Y vean Mateo lo que dice. Esto ya pasa, Mateo capítulo 12, versículo 14, como para introducirlos un poquito. Mateo capítulo 12, versículo 14, para mostrarles qué es lo que les estoy diciendo. Ellos están enojados con Jesús, están piedros con él. Así es, como decimos nosotros, como se escucha una palabra, me hierve la sangre. Y entonces dice el versículo 14, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. Lo que quieren ellos es destruir, buscar a Jesús. ¿Cómo logran destruirlo? Ese es el trabajo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Van a Jerusalén y están mirando, pisteando. Ellos donde él va lo están pisteando. Son cámaras, le pusieron las cámaras humanas a él para tratar de buscar alguna cosa para casarle. Están tratando de buscar algún defecto, alguna falta, alguna cosa que Jesús haga para decir te tenemos atrapado. Hasta aquí llegaste, pero no le podían encontrar ninguna cosa. Entonces ellos ven que están los discípulos comiendo como, ahí lo dice, están comiendo pan con las manos sin lavarse. Y entonces en el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Están ellos comiendo y de una vez van a preguntarle ¿a quién? A Jesús. Yo hubiera pensado, los discípulos, ¿por qué los fariseos no le preguntan, oiga amigos, ¿ustedes qué? ¿Es que se le olvida pues que nosotros tenemos una tradición o qué? Ellos van sobre ¿quién? Van sobre Jesús. Marcos, recuerde que está escribiendo a un grupo de gente que es los romanos. Por eso él tiene que explicar qué era lo que estaba pasando en los versículos 2, 3 y 4, o 2 y 3 más o menos. Mateo no explica eso. ¿Por qué Mateo no explica eso? Porque Mateo está escribiendo ¿a quién?
a judíos que conocían bien la ley. Entonces, ¿cuáles eran las tradiciones? Versículo 3, no se lavan con las manos inmundas, dice el 3. Marco nos está explicando algo, como era para los romanos, les explica, porque los fariseos y todos los judíos, él hace un paréntesis, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces Marco, como está escribiendo a estos personajes, pues les explica qué era lo que pasaba. Ahora, ¿de dónde salió la tradición? Porque en la Biblia no hay un versículo, no hay un mandamiento que diga que cada vez que uno va a comer, o que los judíos cada vez que iban a comer, pues tenían que irse a lavar. No hay un versículo, en Levítico no encontramos uno. Solamente había las enseñanzas, ¿para quiénes? Pues para los sacerdotes, para entrar a hacer sus ritos. Unas ceremonias de purificación, pero para el pueblo de Israel no había un lavamiento de manos. Entonces, ¿de dónde sale el lavamiento de manos? Vamos un poquito atrás para entender la cosa. Qué rico, quítame este tapabocas. Cuando el pueblo fue a Babilonia, castigados por el Señor, ustedes saben muy bien, se levantaron unos hombres que se llamaban los escribas. Entre ellos, uno de ellos, Esdras, ¿cierto? Recuerden Esdras, que vino de Babilonia. Y Esdras y los fariseos tenían un propósito. Uno era de proteger la ley, porque allá posiblemente se iban olvidando de la ley. Entonces se levantaron estos hombres. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de proteger la ley judía, de enseñarla al pueblo y de transcribirla. Ese era el trabajo de los escribas, transcribir, para que los pergaminos no se dañaran. Entonces hubo un problema, que en algún momento se dañó el propósito. Los escribas empezaron a hacer interpretaciones de la palabra de Dios y empezaron a hacer sus propias interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? A medida que iba pasando el tiempo, se iban acumulando y acumulando más interpretaciones de la ley. Iban cogiendo y cogiendo, y entonces llegó un momento que ya quedó la ley a un lado y quedaron las interpretaciones de los hombres. Hay un libro o una colección de libros que se llama de interpretaciones, que se llama el Talmud. Yo creo que algunas de ustedes han escuchado del Talmud. Eso era un cúmulo de papeles, de pergaminos que los judíos tenían, y era porque habían hecho interpretaciones de la ley. Recuerden que el Señor habló de los intérpretes de el Señor habló de los intérpretes de la ley. Pero eran hombres corrompidos, eran hombres corruptos los que estaban interpretando la ley. Y entonces ellos, como tenían un corazón malo y no podían entender la palabra ni hacer sus interpretaciones, porque ¿quién es el que puede interpretar la palabra o la ley? Es el Espíritu Santo. Ellos no tenían, eso lo dice 1 Corintios capítulo 2. Entonces llegó un momento en que, ¿qué pasó? Que dejaron las escrituras, y a qué empezaron a rendirse, a adorar más las tradiciones de los hombres. Y entonces dentro de esas tradiciones que había, una que decía que los hombres tenían como hoy nos toca, hoy sí sabemos que nos toca lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque podemos tener los microbios. Antes eso no se sabía, eso después mucho tiempo lo descubrieron. Entonces el lavado de manos no era tanto por pureza, sino por ritualismo. Y entonces el lavamiento de manos tenía que ser de una manera.
Usted tenía que, cuando se iban a lavar, tenía que echarse en agua y tenía que ser de para arriba para que bajara por los codos. Pues escuché yo de un comentarista. Después se tenían que, y tenían un poco de cosas. Y eso era lo que ellos tenían como palabra de ¿quién? Como palabra de Dios. Entonces Jesús, al ver ¿qué estaba viendo él en ellos? La hipocresía. ¿Qué les dice? Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de qué? De mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos ¿de qué? Todas esas tradiciones, ¿de quién eran? De hombres, interpretaciones de hombres, los intérpretes de la ley. Esos eran los intérpretes de la ley, los que habían colocado todo eso, y dice de jarrones, de los lechos, y dice muchas cosas más. Ustedes cogen ahora Google, preguntan por el Talmud, y ahí le explica cómo comían, cómo se sentaban, cómo todo eso, los judíos. Pero eran interpretaciones ¿de qué? De hombres. Y entonces Jesús, al ver el corazón de ellos, la intención de ellos, les dice ¿qué? Hipócritas. Y Él les va a mostrar, no solamente les da, lo interroga, sino que Él les da la respuesta y les muestra por qué son hipócritas. Entonces vamos a ver por qué son hipócritas. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas ¿qué? Semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero, ¿ustedes qué hacen? Dicen, basta que una persona diga al hombre o diga un hombre al padre o a la madre, ¿es qué? Es corbán. Entonces, ¿qué habían sacado los fariseos? Otra interpretación de ellos, otra ley. ¿Para qué? ¿Con qué intención? La vamos a ver ahora. ¿Cuál es la ilustración aquí? Vea, el Señor le está diciendo, sencillamente, la palabra de Dios dice que había que honrar a padre y a madre. Y el que no lo hacía, y el que hablaba mal contra el padre, ¿qué le pasaba? Moría inmediatamente. O sea, inmediatamente le volían piedra. Pero ¿sabe qué han hecho ustedes, hipócritas? Sacaron una ley que se llama la ley del Corbán. ¿Qué decía esa ley? Que cuando un hombre se quería librar de la ayuda para sus padres, entonces decía que los bienes que tenía los había dedicado ¿a quién? Ahí lo dice. Esto lo tengo dedicado ¿a quién? A Dios. Y entonces si su papá o su mamá se moría, si su papá o su mamá se enfermaba, ¿ellos qué decían? No, papá, no puedo. Mamá, vea, yo tengo el corazón que me parte, pero es que no puedo darlo porque lo tengo dedicado ¿a quién? Y entonces se libraban ¿de qué? De la ayuda de los padres, que era una ley que decía, porque honrar a padre y madre, ¿qué conlleva eso? Honrar a papá y a mamá es en el momento que ellos estén necesitados y yo pueda ayudarlos, esa es la ley. Ese es el fin de la ley que Dios dejó. Pero ¿con qué propósito lo dejaban? Entonces, la persona que dedicaba estos bienes a Dios supuestamente podía seguirlos gastando durante el tiempo que él vivía. Pero el día que moría, ¿a dónde los llevaba? Los tenía que llevar todos ¿a dónde? Al templo. ¿Y quién eran los que estaban administrando el templo? Los fariseos. ¿Qué estaban haciendo en el templo con los palomas, los bueyes y todo eso? ¿Qué eran ellos? Una cueva de ladrones. Eso eran los intérpretes, los escribas y los fariseos. Mire, ellos están pegados de que los discípulos no se lavan las manos. ¿Ellos qué quieren hacer con Jesús? Quieren desaparecerlo. ¿Qué es más grande? Pues eso no es comparación.
Pero ¿qué es lo que detecta el Señor Jesucristo en el corazón de estos hombres? La hipocresía. Y hermano, y quiero que en estos resto de tiempo que nos queda, ya creo que me entendieron un poquito cómo funciona la tradición, lo que es el Corbán. Con la ayuda del Señor, vamos a trabajarle tal vez a esto que el Señor les dijo. Hipócritas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Cierto, todos conocemos esa palabra muy bien. ¿Un hipócrita quién es? Un actor falso, ¿sí o no? Por eso las novelas, hay personajes que lo hacen tan bien, que hay gente que se enamora de las novelas. Hasta cristianos les gustan las novelas porque lo hacen tan bien que le hacen creer a uno que eso es real. ¿Cierto? Eso también tiene que ver como los payasos. ¿Qué hacen los payasos? Tratar de imitar a una persona para hacerlo reír a uno. Los de los teatros. Entonces son hombres, son actores y ¿quién? Y actrices. Eso es un hipócrita. Uno que tiene una ¿qué? Tiene una máscara. Él trata de esconder lo que él es para imitar otra persona que es. Es un falso. Podríamos decirle es un falso, es un engañador, es un mentiroso, ¿cierto? Eso es lo que es un hipócrita. ¿Ustedes creen que de alguna manera nosotros, José, nosotros, será que tenemos algo de eso? ¿Será que sí hay algo de eso en nosotros? Que de pronto yo digo, hombre, yo creo que yo a veces... Por ejemplo, yo estoy enojado con mi esposa y llega uno de ustedes a la casa y yo estoy bravo con ella y no le hablo. Entonces cuando llega ¿ustedes creen que yo haría? No, yo allá no le estoy hablando, yo no le hablo. ¿Qué puede pasar? Ay, mi amor, mira que llegó la hermana María Elena, ¿cierto? Y ella por dentro, ¿qué? Porque yo no quiero dejar que sepan que ella y yo estamos ¿cómo? Peleados. Bueno, eso es un ejemplo que pongo porque puede... Ahora, ¿por qué podemos creer que nosotros sí tenemos algo de eso? Los seres humanos. Nos gusta mostrar y revelar las cosas como más bonitas y esconder ¿qué? Como las que no son tan buenas de mostrar. Y eso lo ve uno. Yo he ido a casas tan bonitas, pero la fachada, uno dice, qué hermosa esa fachada, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han visto una casa bonita por fuera, qué belleza, igualita a todas las otras de los vecinos, pero usted entra y la casa adentro es ¿cómo? Es un desastre, todo el baño está mal, el piso está mal, el techo está mal y las tejas están que se caen. Pero afuera ¿qué hay? Pero afuera hay algo muy bonito. Entonces el ser humano de alguna manera, sí tiene eso de hipócrita. Tal vez unos más, tal vez otros menos. Pero Jesús, ¿cómo vio a estos hombres? Estos hombres eran felices. Eran unos teatreros. Y Jesús le responde, ustedes me están aquí juzgando por lavado de manos, pero ustedes son ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Miren lo que dice, versículo 6. Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy, ¿pero qué? Pero muy lejos, a kilómetros, podríamos decir. Sus corazones están a kilómetros de lo que ustedes tratan de hacer. Y entonces él dice, con razón profetizó ¿quién? Con razón profetizó Isaías de ustedes. Ahora, veamos cómo es la condición del tiempo de Isaías, a ver qué puede pasar. Vamos a ver qué pasó con el tiempo de Isaías, como para poder ir aplicando esto tal vez a nuestra vida. Isaías capítulo 1. Entonces Jesús está diciendo, vea como profetizó Isaías, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Isaías?
capítulo 1. Y veamos ahí, ustedes conocen muy bien ese pasaje, porque describe muy mal. Y dice, vamos a leer desde el 3 y voy corriendo para que el tiempo me... ¿Es hasta qué horas? 12:15, bueno, voy a correr para poder. Entonces vamos a ver el estado que Jesús habló de Isaías. Capítulo 3, mira el estado del pueblo de Israel. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no qué, no entiende, no, tiene más entendimiento un animal que Israel. Eso es lo que está diciendo él. Versículo, no entiende ni tiene conocimiento. Versículo 4, ¿cómo los describe? Oh, gente que pecadora, pueblo cargado de maldad. Y mire cómo los describe Isaías. Generación de malignos. ¿Qué tal que yo le diga a usted así? O que me digan, usted es una generación diabólica, usted es un demonio. Pues eso me puede causar como un problema psicológico. Hijos que depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo Israel. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? La cabeza está como enferma, no era lepra. ¿Qué era? Y todo corazón doliente. Era el pecado que los tenía así. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa que sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y ya la consecuencia que la tierra está sufriendo a causa de ¿qué? De que la condición del pueblo de Israel estaba como pervertida completamente. O sea, es una descripción, eso es una radiografía terrible que le hace Isaías al pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Era el pueblo amado de Dios. Era la niña de sus ojos. Era el pueblo que sacó de Israel y por el desierto los trajo y les dio comida, les puso una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y él dice, yo a Israel lo quiero tener como la gallinita cuida ¿qué? Sus polluelos debajo de sus alas. Era el pueblo amado de Dios. A los que lo maldecían, Dios les traía maldición. Era la niña de los ojos de Israel. Pero ¿cómo estaban? Pervertidos. Ahora, vamos a ver la situación. Vamos a ver el problema que es el versículo 10, cómo los trata el Señor. Porque es el Espíritu Santo que dejó la palabra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de qué. Mire el trato que Dios le da a ese pueblo. Le están diciendo que ellos son igualitos a Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo estaba Sodoma y Gomorra? ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Pues tanto que Dios ya dijo, no puedo más. Y les envió fuego del cielo y destruyó no solamente a Sodoma y Gomorra, sino a todas las ciudades vecinas, porque no podía aguantar más en la maldad. Y aquí Dios trata a Israel como Sodoma y Gomorra, sabiendo que es la niña de sus ojos. Ahora, miren esto tan bonito, mire pues. Mire lo que hacen. ¿Para qué me sirve? Versículo 11, dice Jehová, la multitud de qué. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni oveja, ni de machos cabríos. Versículo 12. Es que con este tapabocas me canso. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Mire lo que sigue diciendo. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar ¿qué? Ellos llegaban al templo, normal y corriente, no pasaba nada. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos
Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué estaba pasando? Nada. Vea, hermanos, ellos ¿qué estaban haciendo? Iban al templo y ¿qué traían? Pues traían el animalito al Señor para sacrificarlo para mi Señor. ¿Qué iban al templo? Iban y presentaban sus ofrendas, cereales, animales, para el pueblo del Señor. ¿Qué hacían? Oraciones. Tenían el martes de oración. Tenían el jueves de culto bíblico. ¿Qué más hacían? Traían las ofrendas. Traían todo, hacían las fiestas, guardaban el día domingo, el día séptimo. Lo guardaban normal y corriente. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Para quién era eso? ¿Será que Dios aceptaba eso? Ellos estaban felices llevando sus ofrendas y creían que compraban a Dios, que Dios estaba viéndolos porque eran el pueblo de Él. Mis hermanos, y esto es aplicable para la iglesia de hoy. Puede ser que nosotros, estemos viniendo el domingo, el lunes, el martes, el jueves, el día que sea la reunión, o usted participe, vaya a su iglesia, vaya cada día y usted sea un hombre de reunión, del culto, de cantar con los ojos cerrados, de usted traer las ofrendas al Señor. Pero usted no está viviendo una vida realmente como Dios quiere. ¿Y eso en qué se convierte? En que soy también un hipócrita. Porque no entiendo a Dios, creo que a Dios lo puedo comprar con mis ofrendas, con mis animales, con el cebo, con los animales que traigo, aplicándolo a las ofrendas que yo traigo para el Señor. Pero toda la semana he pasado viendo Facebook, YouTube, Instagram y todo eso de las redes sociales, televisión. Y estoy entretenido y quizás estoy viviendo con esos celulares viendo pornografía y vengo el domingo a la cena y me siento tranquilo. Y digo, y cierro los ojos para adorar al Señor y es una falsa, es una hipocresía, dice el Señor. ¿Usted para qué me trae eso? ¿Usted por qué me trae eso a mí? Usted es que no me conoce, que yo soy el santo, santo, santo de Israel. Y puede pasar con la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 2 dice que has perdido el primer amor. ¿Y cuántos de nosotros estamos tan fríos? Leemos la Biblia y no entendemos nada. No cogemos ni siquiera la idea. Y mostramos el día domingo que venimos de una manera muy especial. Bañaditos bonitos, puede pasar eso. Pero el Señor, ¿qué dice? Hipócrita. No estás viviendo lo que demuestras, lo que tratas de demostrar, porque estás tratando de mostrar. Hermanos, qué terrible eso. Qué terrible para mí venir a hablarles este tema de la hipocresía y que yo en la casa viva en una hipocresía, que yo esté predicando la palabra de Dios, pero no vivo lo que predico. Y es un gran peso, por eso Santiago dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor ¿qué? Mayor condenación. Yo puedo venir aquí, estirar manos, cantar y hablarles a ustedes, pero mi vida no está acorde con lo que Dios quiere que yo sea. Y usted viene el domingo, pero tiene problemas con su mamá, tiene problemas con su papá, tiene problemas con un vecino. Y el Señor dice, si vienes a traer tu ofrenda al altar, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda y primero ¿qué? Reconcíliate con tu hermano y después ven y tráeme la ofrenda. ¿Qué vida está viviendo usted, mi querido amigo, mi querido hermano, en esta mañana? ¿Acaso estamos como el pueblo de Israel, que el Señor les tuvo que decir? Están igualitos al pueblo de Israel.
Están igualitos al pueblo de Israel, dice el profeta Isaías, Jesús cuando les estaba hablando a ellos. Ustedes están peor que el pueblo de Israel. Que el Señor nos ayude. Ustedes vieron y el hermano nos puso a reflexionar, ¿cierto? Esas canciones dos últimas a mí me impactaron. Y el Señor está buscando ¿qué? Está buscando adoradores en espíritu. Yo puedo cerrar los ojos, levantar las manos y mostrar realmente que aquí estoy concentrado. Pero ni siquiera estoy pensando en lo que estoy cantando, porque me acostumbré a decir lo que canto. En la cena usted dice, aquí estoy concentradito, y usted tal vez hoy, más peligroso hoy, a través de la red social, celebrar la cena. Porque pues hay más distracción. En la casa es más fácil uno levantarse, pararse y ponerle a la cena, ¿sí? Perder la reverencia delante de quién estamos. Hay tantas cosas que podemos estar haciendo, mis queridos hermanos, que Dios dice, no me agradan sus ofrendas. Usted está viviendo una vida mal con alguien, con alguna persona, y usted no ha arreglado, y usted viene y trae la ofrenda como si Dios buscara algo. Entonces, que el Señor nos ayude a guardarnos de revisar. Señor, ayúdame a ser puro, como cristiano, a ser puro, Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino como aquel que os llamó, sed santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque yo soy ¿qué? Yo soy santo, hermanos, y el Señor nos llama a vivir como Él es. El enojo, la ira, los celos, la envidia, el orgullo, los malos pensamientos, las miradas. Yo tengo que cortar con eso. Y el Señor es radical con eso. Dice, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice el Señor? Sácalo. Mejor es entrar al cielo sin un ojo, o ciego, y no al infierno con los dos ojos. Si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtala. El Señor es radical con el pecado. Igualmente la iglesia es llamada a ser radical con el pecado. Y queremos todavía vivir con parte del mundo, y el Señor dice, no, yo no. El que ama al mundo, yo no estoy con él. O me ama a mí, o es frío, o es caliente. Tibio, ¿qué hace el Señor? Lo vomito de mi boca. Estos hombres que estamos leyendo aquí, los fariseos conocían la ley. La conocían de lado a lado, de pasta a pasta, del tiempo que tenían la ley. La conocían muy bien. Pero ¿cómo están sus corazones? Podridos. Y era el pueblo de Israel. Era su pueblo santo, pero andaban torcidamente. Y hermanos, ¿qué querían hacer ellos? Querían a través del ritualismo llegar a Dios. Creían que lavando las manos, circuncidándose, comiendo comida kosher, la comida que comen los judíos, que así Dios los tenía, que ellos que tenían a Dios feliz. No es a través de ritualismos. No puede uno llegar a Dios a través de sus propias obras. Ellos creían que de esa manera agradaban a Dios. Y hoy también para alguna persona que nos escucha, que no tiene a Jesucristo en su corazón, usted puede tratar de llegar a Dios a través de ir a una iglesia, bautizándose, haciendo cosas cristianas, tal vez yendo de rodillas al Vía Crucis, tratando de buscar a Dios. Pero recuerde que usted tiene un problema igual que estos hombres. No pudimos leer, pero el problema del hombre, ¿cuál era? El corazón. Y el Señor es lo que quiere mostrarles a ellos. Es que el problema no es lo exterior. Y Él dice, nada en sí mismo es malo.
El problema es el uso que le demos. Aún Dios ya había hecho todos los alimentos buenos. Y Él decía, lo que entra por la boca, ¿qué dice? Termina cuando vamos al baño saliendo. Pero el problema está ¿dónde? El problema suyo está en el corazón. Yo voy a leer un versículo en Romanos capítulo 2. Leamos este versículo. Alguien que lleva muchos años viniendo aquí, pero que está tratando de ganarse ¿qué? La bendición de Dios. Capítulo 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para sí ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu ¿qué? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un mensaje que hay hoy es un mensaje barato, todos lo saben, algunos que es el mensaje hoy de la prosperidad, de la bendición, de que Dios te ama, de que Dios es muy bueno y que Dios quiere prosperarte, de lo que Dios quiere, y es el mensaje solamente del amor. Y se olvida el mensaje de ¿qué? Del otro lado de Dios. ¿Cuál es el otro lado de Dios? Que no queremos que nos hable. La ira de Dios, ¿cierto? Y recordemos la ira de Dios, ¿en dónde? En el tiempo de Noé, el pecado que hizo con toda esa generación que no se arrepintió. Les mandó un diluvio. Después pasamos a Sodoma y Gomorra, no se arrepintieron, ya hicimos mención de ellos, y Dios les mandó ¿qué? Fuego. Los destruyó, los quemó. Después el pueblo de Israel salieron de Egipto y por el camino que hizo Dios los destruyó a todos. El pueblo de Israel, ¿cuántos entraron? 2, Josué y ¿qué? Caleb. Y no era el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios los elimina en el camino? Todos los que salieron menores de 20 fueron mayores. Salieron y Dios los destruyó en el camino. No es el Dios de amor. Sí, es Dios de amor, pero con el corazón duro, y cuando ya no hay nada que hacer, ¿qué tiene que hacer Dios? Cuando hay un corazón duro, que Dios le habla y le lleva años hablando, y le habla y está convencido que necesita arrepentirse, pero no se arrepiente, ¿qué tiene que hacer Dios? Ahora, no, Dios para los cristianos no, ya no nos castiga, ¿cierto? Que Dios ya es pura gracia. Veamos unos casitos. Ananías y Zafira, hermanos. Ananías y Zafira eran nuestros hermanos, ¿o no? Claro, Dios les aplicó ¿qué? La disciplina, ¿por qué? Por la hipocresía. Ay, es que vendimos el terrenito en 5 millones cuando lo habían vendido ¿en qué? En 10 millones. Una mentirita. Eso era de ellos y el Señor los castiga. Sí, Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. Si nosotros seguimos con el corazón endurecido y siendo hipócritas, Dios tiene que darle duro al cristiano. Y ahora vamos con los corintios. Tenían todos los dones. Lo vemos que era el pueblo de Dios también. Lo vemos que era la iglesia del Señor, los corintios. Pero estaban tomando la cena ¿qué? Indignamente. Saben del muchacho que vivía con la madrastra y todo el mundo lo sabía y todo bien, todo bien. Nadie decía nada. No dice nada, espera y era pues. Pablo lo disciplina y lo entregan a Satanás. Bueno, es ese. Los otros que estaban tomando la cena indignamente, 1 Corintios 11, 27, 28, 29, ¿qué hizo con ellos? Unos estaban enfermos, ¿por qué? Por vivir en hipocresía.
por vivir una vida doble. Otros, ¿qué les estaba pasando? Les hablaban la palabra de Dios y parecían borrachos, no entendían nada. ¿Por qué? Porque si no hay santidad, Dios no nos puede hablar a nosotros, porque el Espíritu está contristado y yo si no ando en santidad, Dios no me puede revelar su palabra. Estoy como el pueblo de Israel, como un animal que no tiene entendimiento. No le sirve la enfermedad. Entonces, ¿qué hace Dios? Camine que usted está aquí. Camine que usted está aquí es haciendo daño, está dañando mi nombre. Y el nombre de Dios hay que exaltarlo. Si no santifica a Dios, tenemos que santificar el nombre de Dios. Tenemos que ponerlo bien alto como iglesia. Y eso es lo que hoy la iglesia no está haciendo. El nombre de Dios está siendo pisoteado por la iglesia de Dios. Porque andamos a veces con hipocresía. Porque queremos dos lados. Queremos vivir en el mundo y queremos vivir también en las cosas de Dios. Porque yo ya sé que en el mundo no me siento bien porque yo sé qué pasa. Pero es que también el mundo es bueno, pero también la iglesia. Y Dios dice no, o es blanco o es negro. O vives bien o no vives bien. Eso es lo que dice él en la palabra, ¿o no? Mis hermanos, seguir al Señor es un camino estrecho. Esto no es el camino ancho. El camino ancho se lo ofrecen afuera. Pero Jesucristo está ofreciendo un camino muy estrecho. Él lo dijo, hay dos caminos. Mateo capítulo 7. Y lo dijo el Señor a los discípulos, el que quiera perder su vida, ¿qué dice? La ganará, tendrá las riquezas mías. Pero el que la quiera ganar aquí, va a perder la riqueza que tiene ahí. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, deje vivir para sus deseos, deje vivir para sus propios planes. Eso es lo que él dice, deje vivir para mí, solamente deje vivir y sus planes, sus deseos y su corazón para las cosas suyas, sino que tome su cruz y ¿qué? Sígame. Cada día, cada día. Entonces esto es, si nuestro corazón, hermanos, sigue duro, porque como los hipócritas, venían tras Jesús, la cacería era tras Jesús, eran hipócritas, venían, era buscando, mirando qué hacía, pero su deseo era matarlo a él. Y para aquel que en esta mañana nos está escuchando también, que no ha querido, el Señor le está llamando a qué. Mire, su corazón puede estar lejos de Dios. Y vamos a mirar Jeremías, un versículo que es, Jeremías le dice al pueblo de Israel igualmente, cuando estaban ya casi de rumbo a ir a Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Sí, un versículo conocido, ¿cierto? Aunque te laves con límpido, de ese que es al 70, ¿cómo se llama eso? Que quita todas las manchas del piso. Hipoclorito, así te laves con eso, y eso sí quita todo. ¿Qué pasa? Tu pecado va a seguir allá. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que el Señor, aunque no pudimos ir más adelante, ¿cuál era el problema de los fariseos? Es que el problema no era el ritualismo, el problema no era lo exterior. ¿Qué era el problema del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema? Que sigue hablando ahí el Señor. El problema era que de dentro del corazón era donde salía el mal. Y mientras el corazón no esté arrepentido, no va a pasar nada. Mientras usted, amigo, no se arrepienta, puede echarse el cloro, puede echarse hipoclorito, puede echarse lo que quiera, limpio, estregarse con estropajo, con lija. Pero es que el problema no es exterior.
El problema no son sus ojos. El problema no son las acciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi corazón no ha sido crucificado con Cristo. Y ahí está el problema. Si yo no he crucificado mi corazón con Cristo, voy a querer seguir viviendo en el pecado. Y ahí es donde está la clave, cuando yo llevo mi corazón sometido a Cristo. Y el Señor está, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ¿qué? Ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Si no te arrepientes, amigo, recuerda que un día se va a descargar la ira sobre ti. Tanto llevas buscando al Señor y no has podido descansar en Cristo. ¿Por qué? Porque quieres y amas tu pecado. Porque quieres seguir viviendo en el pecado. Porque te gusta lo ajeno. Porque te gusta lo prohibido. Y hasta que no llegues a Cristo, no va a poder cambiar tu corazón. Así vengas, traigas ofrendas y hagas lo que quieras, vayas a las iglesias, ayunes, des limosna, lo que quieras, eso no te va a ayudar. Ellos hacían eso, pero el Señor les dijo: hipócritas, falsos, mentirosos, teatreros, engañadores. Yo estoy buscando ¿qué? Un corazón. Estoy buscando un corazón de gente que me ame. ¿Cuál es el primer mandamiento? Marcos capítulo 12, vamos a leerlo. Marcos 12, versículo 30. ¿Cuál es el mandamiento más importante, mis hermanos, para la iglesia del Señor? $12:33. El escriba bien, el de los mismos hombres buscando la caída del Señor. En Marcos 12:33, y Jesús le responde. Y él le dice: sí, Señor, eso sí es verdad. Y en el 33, y el amarle con todo el corazón. ¿Y el amarle con qué? Ese era el Shema que ellos recitaban todos los días. ¿Quiénes? Los judíos. Ese era su canto. Oye, Israel, Jehová uno es. No hay sino uno. Ellos lo sabían que había uno. Ellos no tenían problema como hoy para muchos hombres en esta tierra que creen que hay otros dioses. No hay sino uno. Pero él, sabiendo que hay un solo Dios, ¿qué demanda? Amarle ¿con qué? Con todo el corazón. No puede haber nada por encima de él. Con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los que todos los rituales que usted se pueda hacer, que todas las cosas religiosas que usted pueda tener. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo, que le amemos con todo el corazón. Mire, vamos a ir acercándonos al final, Primera de Samuel capítulo 16, y mire cómo es ese Dios, porque también tenemos que conocer al Dios para poder entender. Primera de Samuel, cuando Dios manda al profeta Samuel a escoger a su nuevo rey. Lo conocen ustedes muy bien. Y el profeta que dice: ay, este hombre grandote es el que Dios escogió, este de pura fachada, este grandote acuerpado con músculos fuertes, es el que Dios escogió. Y nosotros nos gusta ¿qué? La fachada, ¿cierto? Ese es, claro, ese hermano que está allá, no le ve la espiritualidad, pero cómo vive en la casa y verá. Mire lo que dice el versículo 16:7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo agrandes, ni lo grande, ¿sí? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Otra vez? Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira la apariencia, la fachada, lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿dónde? Pero Dios te mira es el corazón. Es el corazón que Dios está mirando. Nosotros queremos que Dios ve lo que traemos y que eso, no, Él ve la intención. Cuando uno, por ejemplo, en la ofrenda,
¿Cómo dice Dios? Que cada primer día de la semana, ¿qué dice? Conforme haya ¿qué? ¿Colocado dónde? ¿En dónde? Hermanos, ese es el deseo de Dios, es que sea del corazón. Al pueblo de Israel, si pudiéramos mirar muchos versículos, Dios, amarlo de todo tu corazón, amarlo de todo tu corazón. Y por toda parte Moisés les recordó que era el amor al Señor. Y la iglesia de Éfeso perdió el primer amor. ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntete, porque si no, vendré. Si no te arrepientes, vendré y ¿qué? Quitaré el candelero de ti. Y chao. Y hasta el día de hoy se quitó, porque Dios le habló y la iglesia no se arrepintió. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado un mensaje de estos? Pero seguimos. No quiero arrepentirme. ¿Por qué? Porque amo el pecado. Si no lo amara, pues yo buscaba a Dios y ya. Amo el pecado. Todavía quiero vivir en el pecado. Y ese es el problema. Si tú amas el pecado, Dios no puede tolerarte. Porque Dios no solamente es amor, sino Dios es un Dios que por toda la Biblia muestra que Él también castiga al que hace lo malo. Y a los cristianos igualmente. Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Entonces, terminando, ya, primera Hechos capítulo 17, para el que nos está escuchando en esta mañana, ¿qué le está llamando el Señor? Hechos 17:30, versículo conocido. Pero Dios, habiendo pasado por alto, Dios pasa por alto, como dijo Pablo el apóstol, que Dios, ¿qué hizo Dios? Teniéndolo en cuenta, habiendo pasado por alto su ignorancia. Igualmente, Dios pasó la ignorancia de Pablo, de cada uno de nosotros, pero hoy ya dice no más. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? Hoy el llamado para la iglesia es ¿a qué? También para nosotros. Revisemos nuestra vida. José tiene que revisar su vida y yo digo, tengo que ir a la imagen de Cristo. Ese es el plan de Dios conmigo. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Y me he equivocado y he hecho cosas mal, pero Dios no he seguido ahí. Y el Dios me llama a arrepentirme, a ti también en esta mañana. Dios te está llamando a que vengas a Él, que arregles cuentas con Él. Si tus pecados fueran como ¿qué dice Isaías? Como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Dios quiere, ¿cuál es el problema que nosotros, cuál es el problema? El problema es el pecado. En el momento que yo me dispongo a arrepentirme, que me arrepiento, ¿qué pasa con Dios? Él me dice, ya no me acuerdo más de tus pecados. Qué bonito ese amor de Dios. Su misericordia es infinita, pero también llega un momento que el pecado nos hace ¿qué? Nos hace doler, nos da un fuetazo en las nalgas y nos hace ponernos otra vez bien. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ayúdenme ustedes. ¿Quién subirá al monte de Jehová y a su lugar santo? El limpio, no de agua, no de ritual, no de cosas externas, sino el limpio de ¿qué? De manos, una vida santa y un corazón ¿cómo? Puro. Eso es lo que el Señor dice. Bienaventurados, ¿quiénes? Los limpios de ¿qué? De corazón, porque ellos verán a Dios. A ellos Dios se le manifestará. Dios se revelará a ellos, pero de corazón puro, puro, hermanos. Y eso hay que atacar duro el pecado en nosotros mismos, no como los hipócritas en los demás, en nosotros mismos. El carácter tiene que ser parecido al Señor Jesucristo. ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está qué? ¿Dónde está mi corazón? La primera pregunta, ¿dónde está como cristiano mi corazón hoy? Realmente, yo sé que el Señor viene ahora, que Él va a venir. ¿Será que sí estoy seguro? Mis hermanos, si Dios va a venir, ¿qué dice cuando Dios va a venir? Primera de Juan capítulo 3. Que los que tienen esa esperanza, ¿qué hacen? Se purifican, así como ese es puro. Eso demuestra que si nosotros estamos esperando al Señor, vamos a vivir una vida pura.
Si creemos que con todo esto que estamos viendo va a venir el Señor, que somos la generación que nos tocó la venida del Señor, si creemos, vamos a vivir una vida pura, hermanos, para la gloria del Señor, no para nuestra gloria, porque Él merece la gloria y la honra. A eso nos llamó, para que vivamos para su honra y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Si hay alguien que necesita arrepentirse, no lo piense 2 veces. No deje que mañana siga su corazón endureciéndose. Le vuelva después hipócrita porque le toca tratar de ser lo que no es. Arrepiéntase, vuélvase al Señor, búsquelo y dígale al Señor, como el hijo pródigo: Señor, aquí lo tengo todo y he tratado de vivir como un indigente. Perdóname y ayúdame. ¿Y qué va a hacer el Señor? No, lo sigue amando igual. Pero lo que Él odia es el pecado, la hipocresía, tratar de fingir, tratar de hacer rituales para yo ganar a Dios, y Dios no me lo gano sino a través de Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, que es por ti, por tu gracia. Guárdanos de creer que somos mejores que alguien. Tenemos pies de barro, pero hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oh, aleluya, su santo nombre. No puedo decir que no soy capaz. No puedo decir que soy débil porque Cristo venció en la cruz y rompió con el pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Gloria a Dios. Ya puedo vivir libre de Satanás, libre de mi esclavitud, libre de justificaciones baratas que no puedo. Ayúdame, Señor, y ayúdame a cada hermano y a cada persona que nos está escuchando a apartarse del pecado, a volverse a ti en un corazón arrepentido y dispuesto a vivir los días de su vida para la honra y la gloria tuya. Padre, ayúdanos, Señor. Tenemos tentaciones. Hoy estamos, el que crea estar firme, mire que no caiga, Señor. Somos débiles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Ayúdanos a ser firmes y fieles a ti. Bendice tu palabra para tu honra y para tu gloria. Gracias por dejarme expresar tu palabra. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.